conducto deferente, y el conducto deferente, aquí vemos el conducto deferente en esta otra imagen del lado izquierdo, conducto deferente, va a ir a terminar en las vesículas, aquí, en la vesícula seminal. Esta es la vesícula seminal, es una glándula que produce el semen, ¿no? El líquido llamado semen. Y de ahí van a ser otro conducto de la vesícula seminal, conducto eyaculador, que se va a unir a este otro conducto que proviene de la vejiga urinaria, que se llama uretra. ¿En qué parte se une el conducto eyaculador con la uretra? A nivel de la próstata. Y de ahí nace ya la uretra, que va a ir a terminar a nivel del meato urinario en la punta del glande, ¿no? Del pene. Y entonces, en realidad, la uretra va a transportar la orina y va a transportar también el semen. ¿Cuáles son las envolturas de externo a interno? La envoltura del testículo, en realidad, ¿no? Escroto. El escroto está formado por la piel y la túnica dartos. Piel y túnica dartos. Es una túnica muscular, ¿no? La fascia es espermática externa, que se confunde con el músculo oblicuo externo. Continuación del oblicuo externo, en realidad. La fascia cremasteriana y músculo cremáster. Entonces, el músculo cremáster, que se origina del oblicuo interno. Y la fascia cremastérica intercalada con el músculo, ¿no? La fascia espermática interna ya es prolongación de las fascias transversales y la túnica vaginal. Serosa es un espacio potencial, tiene una capa parietal y visceral. Entonces la túnica vaginal está envolviendo al testículo, ¿no? Luego tenemos el epidídimo. El epidídimo sirve para recoger y también almacenar los espermatozoides antes de eyaculación. Es donde termina la maduración de los espermatozoides. Entonces, volviendo a repetir, aquí están los túbulos seminíferos, que es donde se forman los espermatozoides, la red testis, los conductos eferentes, y luego encontramos el epidídimo. El epidídimo que se va a continuar con el conducto deferente. Conducto deferente. Entonces aquí, en el epidídimo es donde se transportan los espermatozoides, se almacena antes de eyaculación y termina la maduración. Pero no se quedan ahí, ¿no? Van a ir haciendo su recorrido, ¿no? A través de los conductos. Entonces aquí tenemos los testículos, uno izquierdo, otro derecho. El epidídimo, este es el epidídimo. Del epidídimo nace el conducto deferente. El conducto deferente hace su recorrido a nivel del conducto inguinal, tiene una porción inguinal. Luego llega a la pelvis, pasando por el orificio interno del conducto inguinal, ¿no? Llega a la pelvis y a la parte, se va por la parte posterior de la vejiga. Esta es la vejiga urinaria. Aquí por debajo de la vejiga se encuentra la próstata. Y por detrás de la vejiga urinaria se encuentran las vesículas seminales. Entonces el conducto deferente va a ir a terminar en las vesículas seminales. La vesícula seminal nace el conducto eyaculador que se une al de la uretra, al conducto de la uretra que proviene de la vejiga. Y de ahí se transporta, ya sea los espermatozoides o la orina,
por la uretra, ¿no? Aquí tenemos en el otro dibujo del lado derecho la vejiga urinaria, la uretra, a nivel de la próstata. Esta es la próstata, se une con el conducto eyaculador que proviene de la vesícula seminal. Aquí está el conducto deferente. Aquí está la ampolla del conducto deferente, es una dilatación que tiene el conducto deferente antes de llegar a la vesícula seminal. Conducto eyaculador se une a la uretra a nivel de la próstata. Esa región se llama verum montanum, donde se unen, y se continúa con la uretra, que termina en la punta del glande. Ven ustedes que en el recorrido de la uretra existen glándulas. Existen glándulas que las vamos a ver. Aquí están los conductos de las glándulas. Existen glándulas que producen una secreción alcalina, que favorece el desplazamiento y la alcalinidad de los espermatozoides. Como les decía, por la uretra se elimina la orina, pero la orina es ácida y muchas veces puede quedar residuos de orina en la uretra. De tal manera que cuando exista eyaculación, si los espermatozoides entran en este conducto que es la uretra y que puede contener orina, pueden dañarse por la acidez de la orina. Y quien contrarresta esa acidez son las glándulas que están siguiendo el recorrido de la uretra, las glándulas. Entonces produce una secreción alcalina para proteger a los espermatozoides de la acidez de la orina, ¿no? Tenemos luego el pene, un miembro viril masculino que tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, crece cuando existe la erección del pene debido a que se llena de sangre prácticamente. El pene está formado por músculos que se llaman cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Aquí están los dos cuerpos cavernosos que tiene el pene o miembro viril. En un corte longitudinal, estos cuerpos cavernosos se asemejan a la punta del caño de una escopeta, ¿no? Es lo que es la semejanza. Y aquí están los vasos sanguíneos, las arterias, las venas. Entonces llega sangre a través de los vasos sanguíneos a los cuerpos cavernosos y esponjosos y se dilatan prácticamente estos cuerpos produciendo la erección del pene. Ya la salida de sangre produce la flacidez. El pene entonces está formado por dos cuerpos cavernosos, aquí lo encontramos, y un cuerpo esponjoso en la parte inferior. En la parte media del cuerpo esponjoso se encuentra la uretra, que va a terminar aquí en el vértice del glande, ¿no? Este es el glande, es la dilatación del cuerpo esponjoso, y lo que cubre el glande se llama prepucio. El prepucio. Muchas veces el prepucio se encuentra muy largo, cubriendo todo el glande e incluso a veces el meato urinario, produciendo lo que se llama la fimosis, el prepucio muy grande, ¿no? Entonces aquí encontramos al glande, ¿no? Lo que rodea al glande, en la base del glande, se llama la corona del glande, ¿no? Entre el cuerpo y la corona del glande se encuentra un surco, el surco balano prepucial.
Y luego ya viene el cuerpo del glande, o perdón, el cuerpo del pene y la raíz del pene. Entonces aquí encontramos el pene, miembro viril masculino formado por el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos. Recordemos que en el cuerpo esponjoso, por la parte interna, se desplaza la uretra que termina en la punta del glande. Las envolturas es la piel, el dartos, la fascia superficial del pene, fascia profunda, túnica albuginia del cuerpo cavernoso y esponjoso. Esas son las envolturas del pene y las formaciones eréctiles, los cuerpos cavernosos, esponjosos y el glande. Aquí se encuentra el glande, el meato urinario, la corona del glande, la corona, el cuello, y lo que cubre, la piel que cubre, se denomina prepucio. Este es el frenillo del prepucio, frenillo prepucial, y aquí se encuentra el cuerpo del pene, ¿no? Y la raíz del pene. Hay los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso. Una dilatación del cuerpo esponjoso en la parte inicial se llama bulbo del pene. Aquí los cuerpos cavernosos, la estructura interna del pene, ¿no? Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso con la uretra, ¿no? El glande, la corona del glande, el surco balano prepucial y el cuerpo del pene, ¿no? Entre los vasos y nervios, las arterias, existen arterias superficiales y arterias profundas. Las arterias profundas que irrigan a los cuerpos eréctiles y a la uretra son las arterias cavernosas, vulvares y uretrales y arteria dorsal del pene. Las arterias superficiales, las arterias pudendis externas y perineal superficial. Las venas, el mismo recorrido que las arterias, la vena dorsal superficial, y los nervios, el nervio genitocrural y el nervio dorsal del pene. Los nervios cavernosos del plexo hipogástrico. Todos estos nervios son los que están inervando al miembro viril. Y en la próstata que se encuentra localizado como glándula anexa por detrás y debajo de la vejiga urinaria. En el interior de la próstata, esa es la próstata, vamos a encontrar la uretra, ¿no? La uretra. La próstata produce el 20% del volumen del semen. En realidad el semen está constituido por los espermatozoides, por el líquido prostático, este líquido que estamos hablando de la próstata, y por el líquido seminal. Las glándulas seminales son las que producen el semen. Esos tres componentes, líquido prostático, líquido seminal de las glándulas seminales y los espermatozoides, constituyen el semen. Y también existen las glándulas bulbouretrales y uretrales o de Cooper. Son dos conductos excretor que desembocan en la uretra, es lo que vimos hace un momento, lo que les decía que su función es extraer un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen para la eyaculación. Entonces esa es la función que tienen
las glándulas de Cooper, glándulas accesorias, ¿no? La próstata es una glándula que rodea la uretra. Aquí está la próstata. Produce líquido alcalino también, claro, lechoso, que forma la mayor parte del líquido seminal que nutre a los espermatozoides. Vean, también nutre este líquido prostático. Y los protege de la acidez de la uretra y de la vagina, porque también el líquido, el semen, es alcalino, ¿no? Junto con el líquido de la vesícula seminales y los espermatozoides forman el semen. Y las glándulas de Cooper, su función es extraer el líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen para la eyaculación. Aquí está el conducto eyaculador que nace de la próstata. Conducto eyaculador que termina en la próstata, perdón, uniéndose a la uretra, ¿no? Y ya la uretra es el que va a continuarse hasta la punta del glande, ¿no? En la pelvis existen una arteria importante o varias arterias, rama de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, que son las que están irrigando a la pelvis. Tenemos, como les decía, la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La arteria aorta da origen a las arterias ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas se dividen en ilíaca externa, que es la que va a irrigar a los miembros inferiores. Se transforma en femoral. Y a la arteria ilíaca interna, que es la que va a irrigar a la pelvis. Ilíaca interna izquierda, ilíaca interna derecha, ¿no? También se llama arteria hipogástrica. En su recorrido en la pelvis va a dar ramas intrapélvicas parietales como la iliolumbar y la sacralateral. E intrapélvicas viscerales como la arteria umbilical, la arteria vesical inferior que irriga la vejiga urinaria, arteria hemorroidal o rectal media, arteria uterina y vaginal. Y las ramas extrapélvicas, la arteria obturatriz, que se encuentra en la membrana obturatriz, arterias glúteas, que irriga la región glútea, arterias isquiáticas y arterias pudendas internas. Esas son las ramas extrapélvicas. Aquí las ramas intrapélvicas parietales, la arteria iliolumbar y la arteria sacralateral, que irrigan la región sacra, ¿no? Por eso su nombre, sacralateral. Y luego las intrapélvicas viscerales, la vesical, hemorroidal, uterina, umbilical y vaginal, y las extrapélvicas, la que se originan por fuera de la pelvis, obturatriz, isquiática, glútea y pudendas internas. Aquí es lo mismo, lo que hemos hablado, la arteria hipogástrica con sus ramas intrapélvicas y extrapélvicas. Y les decía que la arteria ilíaca primitiva, que se dividen en ilíaca interna o hipogástrica, y la ilíaca externa. La externa es la que irriga los miembros inferiores y se convierte en arteria femoral. La arteria femoral se divide en superficial y arteria femoral profunda. La femoral superficial da origen a la arteria epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial, pudenda externa superior, pudenda externa inferior y arteria anastomótica magna. La femoral profunda, arteria del cuádriceps, irriga el cuádriceps, circunfleja lateral y medial, femoral lateral y medial y las arterias perforantes.
Ya la superficial se va a continuar a nivel de la rodilla en arteria poplitea. La irrigación venosa o el retorno venoso a través de los plexos que dan el origen a las venas del mismo nombre, ¿no? Las venas profundas del pene y del clítoris drenan en el plexo de Santorini, que luego forman la vena pudenda interna. La vena superficial del pene drena directamente a la safena interna. La safena interna es que recoge la sangre del miembro inferior y desemboca en la vena femoral. Existen dos plexos, el plexo lumbar, plexo sacro, y existe el plexo pudendo, ¿no? El plexo lumbar formado por el L1, L2, L3 y el ramo de dorsal 12 o torácica 12. Emite ramas colaterales y las ramas terminales. Las ramas colaterales, abdómeno genital mayor y menor, que inerva da la sensibilidad a la piel del pubis, a los labios mayores y menores, a la piel del escroto y a la piel del pene. Son los abdómenos genital mayor y menor. El nervio genitocrural da ramos motores al músculo cremaster, el nervio femorocutáneo que va a dar la sensibilidad a la parte anteroexterna del muslo, y las ramas terminales del plexo lumbar, el nervio crural y nervio obturador. El plexo sacro formado por S1, S2, S3 y el tronco lumbosacro L4 y L5. No inerva ninguna región importante para esta materia de sexualidad, género y reproducción, ¿no? El plexo pudendo, que está formado en realidad por ramas del plexo sacro, el nervio pudendo o plexo pudendo está formado por S2, S3 y S4. Ya el nervio pudendo, plexo pudendo, inerva los músculos profundos del periné. Su rama terminal, el nervio pudendo interno, da ramos para el plano medio y superficial del periné, al nervio hemorroidal y nervio dorsal del pene y nervio del clítoris. Es el nervio pudendo. Aquí está el plexo lumbar, L1, L2, L3, L4 y L5. Sus ramas terminales, en realidad, del plexo lumbar es el nervio femoral y el nervio obturador. Estos dos nervios están constituidos por raíces de lumbar 2, lumbar 3 y lumbar 4. Y este es el plexo sacro, formada por las últimas raíces lumbares, L4, L5, con las 5 sacras, sincrosacras. Sacra 1, 2, 3, 4 y 5. La unión de L4 y L5 con la región, con las raíces sacras forman el plexo lumbosacro. Las raíces sacra 1 hasta sacra 5 van a formar un nervio importante que es el nervio ciático mayor. Nervio ciático mayor encargado de inervar al miembro inferior. El nervio ciático mayor que sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Al igual que el nervio ciático menor. Aquí están las ramas que ya hemos nombrado del plexo lumbar, genitofemoral, hipogástrico, ilioinguinal, femorocutáneo, que sale de esa región lumbar, a través de la escotadura innominada, este nervio femorocutáneo, a través de la escotadura innominada, que se encuentra por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Por ahí está saliendo. Muchas veces, principalmente en las damas, se ponen un pantalón, se llama pantalón a la cintura, creo, ¿no?
Y muchas veces ese pantalón puede comprimir este nervio porque es justo por debajo de la espina ilíaca anterior superior que se encuentra el borde del pantalón, ¿no? Y puede comprimir este nervio, el nervio femorocutáneo o cutáneo lateral del muslo. Muchas veces van con parestesia, es decir, hormigueos a la consulta, ¿no? En la parte externa del muslo, debido a la compresión de ese nervio. Entonces muchas veces dicen, no tengo sensibilidad en el muslo, en la parte externa, o bien está hormigueando, tengo hormigueo, eso se llama parestesias. Entonces uno investiga, ¿no? Y aconseja no colocarse ese tipo de pantalón porque es que está comprimiendo al nervio femorocutáneo. Las ramas terminales, el nervio femoral y el nervio obturador, las ramas terminales del plexo lumbar. Ya los nervios, en la parte superior, genitofemoral, iliohipogástrico e ilioinguinal, se introduce al conducto inguinal, ¿no? Forman parte del conducto inguinal. Existen otras ramas musculares de este plexo lumbar para el músculo cuadrado lumbar, psoas menor, músculo ilíaco y psoas mayor. Y ya los nervios iliohipogástrico o abdomino genital mayor, ¿no? Son los que se introducen a nivel del conducto inguinal. Es contenido del conducto inguinal para ir a inervar a la piel de la región de la vulva, ¿no? y al pene en el masculino, ¿no? En el hombre, ¿no? Al igual que el hilio inguinal también es contenido del conducto inguinal. Recordemos, el conducto inguinal es el conducto que tiene como contenido en el hombre el conducto deferente, ¿no? Conducto deferente, arteria del conducto deferente, vena del conducto deferente, al músculo cremaster, al nervio ilioinguinal, al nervio abdomino genital menor, que es el hilio inguinal, al nervio abdomino genital mayor, el genitofemoral de lumbar 1 y lumbar 2, que sale anteriormente de la masa muscular del músculo psoas a nivel del lumbar 3 y lumbar 4. Cruza posterior al uretre y se divide en dos ramos: ramo genital para el músculo cremaster, al escroto, al monte de Venus y labios mayores, y ramo femoral que acompaña lateralmente la arteria femoral y pasan por el anillo femoral o crural, inferior al ligamento inguinal, y llega a la piel del triángulo femoral. Muy bien. Esa es la parte de genital masculino. Con eso acabamos la pelvis, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Crural y femoral significa lo mismo, ¿no? Sí, nervio crural o nervio femoral es lo mismo. Ok. ¿Se ve la presentación del atlas? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver el miembro inferior, ¿ya? ¿No? Pero aquí vamos a aprovechar esta partecita donde está el miembro sexual masculino. Aquí vemos el miembro sexual masculino, el pene. Aquí el glande, la corona del glande. Y aquí las bolsas escrotales, el escroto, ¿no?
bolsas escrotales donde se encuentran los testículos. Testículo del lado izquierdo y derecho, ¿no? Vamos a ver de lado. Aquí la raíz del pene y aquí las bolsas escrotales. Vamos a aislar, ocultar el escroto. Hemos sacado el escroto, es decir, la piel, y ya estamos viendo el testículo, ¿no? Ahí está el testículo que tiene la forma ovoide, ¿no? Forma de huevo, ¿no? Ovoide. Es la túnica albuginia, color blanquecina, la que está cubriendo el testículo. Vamos a ocultar. Ahí vemos la otra túnica, el músculo cremaster. Ya estamos viendo el testículo. Los conos eferentes. Ven ahí los conos eferentes que salen de la red testis, ¿no? Red testicular, para desembocar en el epidídimo. Ahí está el epidídimo, la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola del epidídimo. Luego se va a continuar por el conducto deferente, y ya ese es el conducto deferente. Vemos el interior ya del testículo. ¿Qué se llamaría esto de aquí del testículo? ¿Quién me dice? Túbulo seminífero. Túbulo seminífero, ¿no? Aquí está formándose los espermatozoides. Esto de aquí, esta red Pretestes. testis. Y estos Conductos eferentes. conos o conductos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente, ¿no? Dice el conducto deferente. Vamos a verlo por detrás. Ese es el conducto deferente. Ha hecho su recorrido por la región del conducto inguinal. Ya llega a la pelvis, su porción pélvica, ¿no? La dilatación del conducto deferente, y esto ya es la vesícula seminal. Se encuentra a nivel de la base de la próstata, ¿no? Por detrás de entre la vejiga urinaria y el recto. Aquí están las vesículas seminales, una izquierda y otra derecha, ¿no? Irrigada por las arterias del conducto deferente, al igual que el conducto deferente, ¿no? La arteria del conducto deferente y arteria vesical inferior. Entonces terminan aquí el conducto deferente a nivel de las vesículas seminales. Y de la vesícula seminal vamos a ver, de la vesícula seminal nace ya otro conducto. Vamos a retirar el pubis. Nace otro conducto que se llama conducto eyaculador, que va a ir a terminar a nivel de la próstata, ¿no? A nivel de la próstata, y de la próstata va a nacer la uretra. La uretra masculina, que tiene 3 porciones, una porción prostática, una porción membranosa y una porción peniana. La uretra masculina que mide de 14 a 16 centímetros y que termina en la punta del glande, ¿no? Y este es el miembro viril. El piel, el tejido celular subcutáneo del miembro viril.
la túnica albuginia de los cuerpos cavernosos, y abajo se encuentran los cuerpos o el cuerpo esponjoso, ¿no? Aquí cuerpos cavernosos. Aquí está el cuerpo cavernoso. Es un músculo en realidad que proviene de la parte posterior del periné. Forma el cuerpo del pene. Ese es el cuerpo cavernoso. Por debajo está el cuerpo esponjoso, ¿no? Ahí está el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso termina formando la dilatación que se llama el glande, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a retirar ahora el aparato genital y vamos a hablar de los miembros inferiores. Los miembros inferiores que están constituidos por varios segmentos. El primero de ellos, el muslo, que está constituido por el fémur. La pierna, constituido por la tibia y el peroné o fíbula. Y el pie, constituido por el tarso, metatarso y falanges. Veamos uno de los huesos, el fémur, porque ya hemos hablado del ilíaco, ¿no? Del hueso ilíaco y del sacro, ¿no? Que forman la pelvis. El hueso, el fémur, un hueso largo, es el más largo que tiene el cuerpo humano. Tiene una extremidad superior, una extremidad inferior. Esta parte ensanchada se llama metáfisis. Aquí la metáfisis también. Esta parte de aquí se llama metáfisis. Y la diáfisis. Metáfisis superior y metáfisis inferior, ¿no? Luego la diáfisis o cuerpo. Todos los huesos largos tienen esa característica. La extremidad superior presenta para su estudio la cabeza del fémur, que representa los 2/3 de una esfera maciza. 2/3 de una esfera maciza. Cabeza femoral recubierta de cartílago hialino. Cartílago hialino como todas las superficies articulares. Y esa cabeza femoral se articula con el acetábulo, formando la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Ahí en la parte media de la cabeza femoral observamos una pequeña depresión llamada fovea capitis, que es donde se inserta el ligamento redondo o ligamento teres. Ligamento redondo que tiene 3 fascículos, el fascículo medio que se introduce al fondo de la cavidad cotiloidea. El fascículo anterior en el asta anterior de la fascia lunata y el fascículo posterior en el asta posterior de la fascia lunata. La fascia lunata es la superficie articular del acetábulo, ¿no? Por fuera de la cabeza femoral encontramos el cuello, ahí, el cuello anatómico del fémur. El cuello anatómico tiene un borde superior, un borde inferior, una cara anterior y una cara posterior. En el cuello anatómico se inserta la cápsula articular de la articulación de la cadera. Cubre todo el cuello anatómico excepto en la cara posterior. La cara posterior cubre solo los 2/3 internos. El tercio externo de la parte posterior del cuello se encuentra descubierto de cápsula. El resto en la cápsula se inserta en el borde superior, en el borde inferior y cubre toda la cara anterior del cuello anatómico del fémur. Llega hasta esta línea, la línea intertrocantérica.
Ya este es el trocánter mayor y el trocánter menor. En el trocánter menor se inserta un poderoso músculo flexor, el músculo psoas ilíaco. Y ya el trocánter mayor, ahí lo vemos, el trocánter mayor, de forma cuadrilátera. Ahí, de forma cuadrilátera, el trocánter mayor tiene un borde superior que inserta al músculo piramidal de la pelvis o piriforme, que proviene de la pelvis, borde superior. Tiene un borde inferior, inserta al músculo vasto interno del cuádriceps. Tiene un borde anterior, estamos hablando del trocánter mayor, borde anterior para el músculo glúteo menor. Tiene un borde posterior para el músculo cuadrado. Una cara externa, esta es la cara externa, para el músculo glúteo mediano. Y tiene una cara interna del trocánter mayor, es la cara interna, para el músculo gémino superior, gémino inferior, obturador interno y obturador externo. Los 4 músculos insertándose a nivel de la fosita digital del trocánter mayor. Entonces, la cara externa, glúteo mediano, borde anterior, glúteo menor, borde posterior para el músculo cuadrado femoral, ¿no? Luego tenemos el cuello quirúrgico. Este es el cuello quirúrgico. Por aquí están rodeando las arterias circunflejas, rama de la femoral profunda. Circunfleja anterior y circunfleja posterior. Y entre el trocánter mayor y trocánter menor se encuentra la línea intertrocantérica anterior. Y aquí la línea intertrocantérica posterior. Muy bien, ese es el extremo superior del fémur. Ahora el extremo inferior, veamos el extremo inferior. En el extremo inferior del fémur encontramos 2 cóndilos, cóndilo interno y cóndilo externo. Este es el cóndilo interno y ese es el cóndilo externo. El cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo. El interno es más descendido. En la parte anterior, entre ambos cóndilos, encontramos una tróclea, una cavidad en forma de una tróclea que sirve para articularse con la cara posterior de la rótula para formar la articulación femoro-rotuliana. Estos cóndilos tienen 6 caras. 3 caras articulares y 3 caras no articulares. Las no articulares son la superior, que se confunde con el hueso, la cara externa y la cara interna de los cóndilos. Hablamos de la línea media del miembro inferior, ¿no? Línea media, esta es la cara externa en relación a la línea media, la cara externa del cóndilo y la cara externa del otro cóndilo, del cóndilo interno y del cóndilo externo. Y las caras internas de los cóndilos, aquí se encuentran las caras internas de los cóndilos. Repito, en relación a la línea media del miembro inferior. No a la línea media del cuerpo, ¿no? No a la línea media del cuerpo. Y las caras articulares son la cara posterior, vean que tiene su cartílago hialino, la cara anterior y la cara inferior, que se articulan con la tibia, ¿no? Se están articulando con la tibia. Muy bien. En la parte posterior
entre ambos cóndilos existe una escotadura. Se llama escotadura intercondilia. Escotadura intercondilia. La escotadura intercondilia es bien profunda. Aquí alrededor de la superficie articular, bien alrededor de la superficie articular, se inserta la cápsula articular. La cápsula articular que está cubriendo a los cóndilos no pasa a manera de puente aquí. No pasa a manera de puente, sino que la cápsula articular se introduce al fondo de la escotadura intercondilia y luego sale y sigue insertándose alrededor de la superficie articular. No está a manera de puente, ¿no? Ok. Ese es el extremo inferior del fémur. Luego tenemos la diáfisis, ¿no? Ahí está la diáfisis. La diáfisis tiene la forma prismática triangular si nosotros hacemos un corte, ¿no? Tiene una cara anterior que está cubierta por el músculo crural. Tiene una cara interna cubierta por el músculo vasto interno. Tiene una cara externa cubierta por el músculo vasto externo. Tiene un borde interno, tiene un borde externo, en la cual se insertan los tabiques musculares que separan los músculos. Y tiene un borde posterior. Este sí es importante, merece nombrarlo. Este es el borde posterior. Este borde posterior también se llama línea áspera del fémur. La línea áspera del fémur. Esta línea áspera del fémur tiene un intersticio y dos labios. Un labio interno, en la cual se inserta el músculo vasto interno. Un labio externo para el músculo vasto externo. Esta línea áspera por abajo se bifurca, es decir, se divide en dos raíces. Una interna y otra externa, delimitando un espacio denominado espacio popliteo. Ya estamos en la parte posterior de la rodilla, ¿no? Espacio popliteo. En cambio, por arriba, esta línea áspera del fémur se trifurca, presenta tres líneas. Línea externa, línea media y línea interna. La media se llama cresta pectínea porque inserta al músculo pectíneo. Al músculo pectíneo. La externa inserta al músculo glúteo. Al músculo glúteo mayor. Al músculo glúteo mayor. La interna al músculo vasto interno, ¿no? Entonces, por arriba se trifurca la línea áspera y por abajo se bifurca. Muy bien. Ese es el fémur. Veamos la rótula. Esa es la rótula. Ahí está. La rótula o patela, o choquezuela también llamada. Esta rótula se encuentra localizada en la parte anterior, aquí ven una izquierda y otra derecha, en la parte anterior de la rodilla, ¿no? Por delante de los cóndilos femorales. La rótula tiene la forma triangular, veámosla de frente, con una base superior, triangular, y un vértice inferior. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior
y tiene dos caras o bordes laterales. Bordes laterales. En la base que es superior es donde termina el músculo cuádriceps. Músculo cuádriceps. A ver, vamos a colocar ahí músculo. Ahí ven el músculo cuádriceps, formado por el recto, los dos bastos y el músculo subcrural. Todos ellos forman este tendón poderoso, que es el músculo cuádriceps. Músculo cuádriceps. Y por abajo en el vértice se inserta un ligamento, se llama ligamento rotuliano. Ahí está el ligamento rotuliano o ligamento patelar. Este ligamento sirve para reflejos también, para reflejos. Aquí con un martillo se da unos golpecitos para ver el reflejo rotuliano o reflejo patelar. Muy bien, los bordes laterales se insertan también unas prolongaciones que se llaman aletas de la rótula o retinaculum patelar. Vamos a retirar el músculo. Solo queremos ver el hueso. La cara posterior de la rótula, ahí está la cara posterior, tiene dos porciones, una porción articular que es más extensa, que se articula con la tróclea femoral, inclusive está dividido por una cresta, en una parte interna y una parte externa. La parte externa es más extensa que la parte interna. Y luego hay una porción no articular, es una pequeña porcioncita de esta cara posterior. Muy bien, esa es la rótula. También algunos la llaman hueso sesamoideo del cuádriceps, porque pertenece al músculo cuádriceps, ¿no? Que es el músculo extensor de la rodilla. Ahora vamos a la pierna. En la pierna existen dos huesos, uno interno, que es más grueso, interno y anterior, que se llama tibia, y otro externo y posterior, que se llama fíbula o peroné. Las extremidades superiores de ambos huesos, las extremidades inferiores y las diáfisis. ¿Qué hay en la extremidad superior de la tibia? Veamos la tibia. A ver. Ahí en la extremidad superior encontramos una superficie aplanada denominada platillo. Platillos de la tibia, ¿no? Los platillos tibiales. Está el platillo de la tibia. Aquí está el peroné, aquí los músculos posteriores, la rótula por delante, ¿no? Ahora vamos de nuevo. Era para mostrarles platillo tibial. Ese platillo tibial, vamos a ver de más cerca. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Sí? Disculpe que lo corte. Tengo un familiar que que ya lleva un buen tiempo así como que le duele la parte así de la rodilla. Dice que antes cuando jugaba es como que sentía que cuando pateaba sentía que se le movía y le dolía, como le daba como punzadas ahí en la rodilla. Y ahora dice que se toca esa región más o menos donde está la rótula y que le punza y solo le decían que era como, no sé, como mucho desgaste muscular o desgaste por tanto hacer ejercicio, pero ya no hace ni ejercicio y a veces cuando pisa duro ya siente que le duele nomás. ¿Qué edad? O se toca un poco y le duele. ¿Cómo? ¿Cuál es la edad? 19 años tiene. Joven. Habría que examinarlo, ¿no? Si no, bueno, en la rodilla hay meniscos, hay ligamentos, ¿no? Ligamentos cruzados, muchas veces alguna lesión meniscal o una lesión de los ligamentos cruzados puede estar ocasionando ese dolor o una inestabilidad de la rodilla, ¿no? En realidad es difícil
en estos momentos decir qué es lo que él tiene, ¿no? Habría que examinarlo al paciente, ¿no? Tal vez hacer una radiografía, una resonancia para ver sus ligamentos, etcétera, ¿no? Difícil decir ahorita qué es lo que tiene, ¿no? Puede tener, como le digo, cualquier tipo de lesión, de menisco, de ligamentos cruzados, etcétera, Y, ¿no? y doctor, digamos, a quién puede acudir a qué tipo de, podría acudir para hacerse A todo un eso? traumatólogo, ¿no? Un traumatólogo ya. Listo, doctor. Entonces, estaba preocupado por esa, mi familiar. Bueno, no es que Gracias. haga yo propaganda de mí, pero yo soy traumatólogo, ¿no? Si usted quiere, me lo deriva, no hay problema, ¿ya? Ya. Listo, muchas gracias, Ok. doctor. Bueno, sigamos. Entonces estábamos hablando de la extremidad superior de la tibia. Ya vimos los platillos tibiales. Y los platillos tibiales tienen unas cavidades que se llaman cavidades glenoideas. Hay de un lado y cavidad glenoidea del otro lado. Las cavidades glenoideas sirven para articularse con los cóndilos del fémur, ¿no? Recordemos que el cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo del fémur. Muchas veces ustedes ven que las superficies articulares están recubiertas de un cartílago, se llama cartílago hialino. Esto es el cartílago hialino. Cartílago hialino de la superficie articular del fémur y el cartílago hialino de la superficie articular de la tibia. ¿Ya? Cartílago hialino. Y ven la superficie articular de la rótula también, cartílago hialino. Todas las superficies articulares tienen cartílago. Esos cartílagos no tienen inervación. Vean aquí también en el otro lado, ¿no? Aquí el cartílago hialino del fémur en este caso, ¿no? De la rótula. Aquí una partecita del cartílago hialino de la tibia. Todas las superficies articulares tienen aquí en la mano también, entre los huesos, la falange, hay cartílago hialino. Todas las superficies articulares que tienen movimiento, es decir, las sinoviales, tienen cartílago hialino. ¿Para qué sirve el cartílago hialino? Para recubrir la articulación, para evitar el contacto entre un hueso y otro hueso, para amortiguación, ¿ya? Para eso sirve el cartílago. Como no tiene nervios, sino, cuando nosotros andamos rozamos prácticamente el cartílago con el otro cartílago, ¿no es cierto? Ahí, los dos cartílagos, cuando caminamos. Como no tiene nervios, no duelen, extendemos las rodillas, flexionamos, etc. Igual que el pelo, no tiene nervio, no duele, lo cortamos, igual que la uña, ¿no? No duele, cortamos la uña, no duele, no tiene nervio. Igual el cartílago. Muchas veces se desgasta el cartílago. Ese desgaste del cartílago se llama artrosis. Artrosis. Existe un desgaste natural con el tiempo. 60 años o más, ya el cartílago hialino está desgastado, como la llanta de la movilidad, ¿no? Como la llanta de la movilidad, con el tiempo se va desgastando, queda sin huella. Igual el cartílago hialino se va desgastando, queda delgadito o prácticamente ya no hay, y ya un hueso con el otro hueso, ya sería el contacto, ¿no? Y ya no va a haber cartílago por el desgaste. Un hueso con el otro hueso, el hueso ya tiene nervios, entonces por lo tanto duele, ¿no? La artrosis duele. ¿Y dónde comienza la artrosis generalmente? Aquí en el lado interno de la rodilla. Lado interno porque el cóndilo femoral interno es más descendido que el cóndilo femoral externo. Por lo tanto, pacientes generalmente llegan a la consulta, por decir 60, 70 años,
o a veces antes, si hay ha tenido algún problema, alguna lesión, a veces antes con dolor en la parte interna de la rodilla. Entonces ya uno sospecha de que existe un desgaste del cartílago. A eso se llama artrosis. Ya por encima de los 60 años, desgaste de los cartílagos, mucho dolor, hay que colocar prótesis. Prótesis de cadera, prótesis de rodillas generalmente, ¿no? Entonces quería decirles a ustedes que existe esa enfermedad que se llama la artrosis. Por eso debemos nosotros cuidar nuestros cartílagos, ¿no? De la rodilla, de la cadera. Es lo que amortigua nuestros movimientos, nos protege de los movimientos, favorece los movimientos, nuestros cartílagos. Es como los muelles de un camión, digamos, ¿no? Pero ¿cómo lo cuidamos? Al camión no le vamos a colocar, si es de 10 toneladas, 15 toneladas, ¿no? El muelle va a lesionarse, el muelle del camión. Es lo mismo aquí. Cada persona o cada articulación está diseñada para su peso, ¿no? El exceso de peso prácticamente va a lesionar el cartílago hialino, va a desgastarlo más rápido. Y a esa persona ya va a tener síntomas más precoz. Claro, 20 años, 30 años, no duele nada, ¿no? Nada duele. Estamos bien. Pero ya se llega a una cierta edad, por decir arriba de los 60 años, ya aparecen los dolores o antes, ¿no? Ya es consecuencia de no cuidar nuestras articulaciones, ¿no? Cuidemos nuestros cartílagos. Eso es lo que tenemos que cuidar principalmente de nuestras articulaciones, principalmente de la cadera. Recuerden que hemos hablado de la cadera hace un momento. Ahí está la cadera, ¿no? La cadera, que tiene cartílago hialino. Ahí está el cartílago hialino. Hay la cabeza femoral cubierta del cartílago hialino. Y el acetábulo también tiene cartílago, ¿no? Ahí está la fascia lunata, ¿no? Interiormente. Entonces, ok. Sigamos viendo entonces. Ya la tibia, entonces, en la parte superior presenta lo que nosotros hemos denominado los platillos tibiales, las cavidades glenoideas que se articulan con los cóndilos del fémur. Aquí la superficie preespinal, porque aquí hay una espina en la parte media, se llama espina de la tibia, es la superficie preespinal, y por detrás se encuentra la superficie retroespinal. Superficie retroespinal. ¿Para qué sirven esas superficies? Para insertar los ligamentos. A ver, vamos a ver aquí. Aquí, este se llama ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior que se origina en la superficie preespinal de la tibia, porque aquí está la espina, superficie preespinal, y termina en el cóndilo externo. Ahí está el ligamento cruzado anterior, viene de la superficie preespinal a la cara interna del cóndilo externo. Este es el cóndilo externo, ligamento cruzado anterior. Y existe el ligamento cruzado posterior, que lo vemos ahí. Ligamento cruzado posterior que se origina en la superficie retroespinal y termina en la cara interna del cóndilo interno. El ligamento cruzado
posterior. Entonces vean ustedes, dentro de la rodilla hay dos ligamentos, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Esos ligamentos sirven para evitar el desplazamiento. A ver, vamos a ponerlo así de perfil. El desplazamiento anterior, el ligamento cruzado anterior, y el posterior evita el desplazamiento posterior de la tibia. Es decir, nosotros tenemos un pequeño desplazamiento. La tibia podemos traerla un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero no harto, ¿no? No bastante. Eso es una maniobra, se llama maniobra del cajón. Traer a la tibia hacia adelante, lógicamente asegurando con nuestras manos, una mano en el fémur y otra mano en la tibia, y trayendo a la tibia por delante, se llama maniobra el cajón anterior. Si viene mucho la tibia adelante, quiere decir que este ligamento cruzado anterior, ese de ahí, está lesionado. Y si hacemos la maniobra del cajón, llevarla hacia atrás, quiere decir que el ligamento cruzado posterior está lesionado. ¿Ya? Vean, aquí están los meniscos. ¿Ya? Este es el menisco lateral, prácticamente unido mediante un ligamento al fémur, el ligamento menisco femoral. El cuerno posterior del menisco lateral se une al cóndilo interno del fémur. Este es el ligamento menisco femoral. Y existen los... A ver. Y existen también en la parte anterior, uniendo a ambos meniscos, uniendo al menisco interno, este es el menisco interno y este es el menisco externo. Uniendo a ambos meniscos, este ligamento que se llama ligamento transverso de la rodilla o ligamento intermeniscal, porque va de un menisco a otro menisco. ¿Ya? Y internamente, como les decía, existen unos ligamentos que se llaman ligamentos cruzados o ligamentos de cruzata genus, cruzado anterior y cruzado posterior. Muchas veces inestabilidad de la rodilla, es decir, algunas veces dicen falseo, se llama eso, ¿no? Una inestabilidad en la rodilla. Se me quiere salir la rodilla cuando hay una lesión de ligamentos cruzados, ¿no? O también, ocasionando dolor o inestabilidad, también pueden haber lesiones de los meniscos, meniscos internos o externos. Los meniscos, en ese caso de ahí, el menisco externo o el menisco interno pueden lesionarse, ¿no? Puede haber lesión de los meniscos, ocasionando dolor. Y los meniscos son fibrocartílago. Recuerde que hay tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, que se encuentra aquí, miren, ese es cartílago hialino, ¿no? En la superbronquio, eso es cartílago hialino, ¿no? Y existe otro cartílago, el fibrocartílago, que se encuentra ¿dónde? En los meniscos, o cartílago fibroso en los meniscos, en los discos interarticulares de la columna vertebral. A ver, veamos la columna vertebral. Ahí vamos a sacar el ligamento longitudinal anterior. Aquí se encuentran en este espacio los discos intervertebrales, ¿no es cierto? Vamos a poner el disco, ahí están, disco intervertebral. Eso es cartílago fibroso también, al igual que los meniscos. Disco intervertebral, es ese de ahí. En toda la columna vertebral, ¿no es cierto? Ahí están los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales están compuestos por agua en un 80%. Ya cuando la persona llega a los 60 años, esa agua se elimina
o disminuye, y esta esponjita, que es el disco, disminuye de tamaño. Entonces la persona va a disminuir de tamaño, ¿no? Pero disminuye por la columna vertebral. Y aquí también hay otro disco intervertebral, que es el disco de la sínfisis púbica, ¿no? Con el pubis del lado opuesto, ¿no? Ahí. Con el pubis del lado opuesto. Bueno, eso era para mostrarles que los cartílagos, ¿no? Y el cartílago elástico que se encuentra en la oreja, por ejemplo, ¿no? Y en algunos cartílagos de la laringe. Esos son los 3 tipos de cartílagos, ¿no? Ya saben dónde encontramos entonces los cartílagos, ¿no? Y el que nos interesa ahora y que estamos hablando es el cartílago hialino, ¿no? Muy bien, ven ustedes, estamos hablando de osteología, pero estamos yéndonos a otros temas también. Pero bueno, retomemos nuestra osteología, ¿ya? Entonces los platillos tibiales, las cavidades glenoideas, superficie preespinal, retroespinal, la espina de la tibia. Luego los cóndilos, cóndilo interno de la tibia, cóndilo externo de la tibia. Esto se llama tuberosidad anterior de la tibia. Aquí está la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde termina el ligamento rotuliano. En la parte externa hay otra tuberosidad, en el cóndilo externo de la tibia, se llama tuberosidad externa de la tibia o tubérculo de Gerdy, que por arriba se inserta el tensor de la fascia lata y por abajo el músculo tibial anterior, por eso también se llama tubérculo del tibial anterior. Y en la parte posterior del cóndilo externo se encuentra una superficie articular para articularse con el peroné. Muy bien, vamos a la extremidad inferior de la tibia. Ahí tenemos entonces ya la extremidad inferior de la tibia. Esta extremidad inferior de la tibia presenta 6 caras, cara superior que se confunde con el resto del hueso, cara inferior que forma la tróclea, una tróclea que se articula con el astrágalo, una cara lateral que se articula con el peroné, una cara medial que tiene una prolongación que se llama maleolo interno, que también se articula con el astrágalo del tarso. Ahí está el maleolo interno articulándose con el astrágalo. Y tiene una cara anterior, la extremidad inferior, y una cara posterior. Esas son las 6 caras que tiene la extremidad inferior de la tibia. Ahora vamos a la diáfisis. La diáfisis de la tibia tiene una cara interna, tiene una cara externa y tiene una cara posterior. La cara posterior de la diáfisis. La cara posterior en su parte superior presenta una línea, se llama línea oblicua de la tibia. Esa línea oblicua tiene un labio superior que inserta el músculo popliteo, tiene un intersticio que inserta el músculo sóleo y tiene un labio inferior que por debajo se inserta el músculo flexor común de los dedos y el músculo tibial posterior. Eso es en la cara posterior. Y también la tibia, su diáfisis, tiene un borde anterior llamada cresta de la tibia, en forma de una S itálica. Este es el borde anterior o cresta de la tibia, que es bien cortante, ¿no? Algunas veces nos golpeamos este borde anterior, nos duelen bastante, porque es bien cortante, ¿no?
tiene un borde interno y tiene un borde externo. El borde externo donde se inserta la membrana interósea que une el peroné con la tibia. Y esta es la fíbula o peroné. Esta es la extremidad superior, llamada cabeza del peroné, que se articula con el cóndilo externo de la tibia. Esta es la apófisis estiloides del peroné, que es donde termina el músculo bíceps. Por debajo de la cabeza se encuentra el cuello del peroné, que es por donde pasa el nervio fibular profundo. Esta es la extremidad inferior. Vamos a ver la extremidad inferior del peroné. Ahí está la extremidad inferior. Forma un abultamiento llamado maleolo externo. Ahí está el maleolo externo. La extremidad inferior se articula con la tibia, formando la articulación tibiofibular inferior. Y el maleolo externo se articula con la cara externa del astrágalo. Aquí está la articulación tibiofibular superior. Esa articulación está unida por la membrana interósea, ¿no?, en estado fresco. Y la fíbula tiene una cara externa, tiene una cara interna y una cara posterior, un borde anterior, un borde interno y un borde externo, ¿no? Y el pie, finalmente el pie. Veamos el pie. El pie está constituido por el tarso, metatarso y las falanges. El astrágalo y el calcáneo, que forman parte del tarso, forman lo que se denomina el retropié. El resto de los huesos del tarso, es decir, el escafoides, el cuboide y las tres cuñas, forman el medio pie. Y los metatarsianos y las falanges forman lo que se denomina el antepié. De las tres porciones del pie, el retropié es el más importante, que determina la marcha, ¿no? Si el retropié está bien, quiere decir que el pie va a caminar bien, no va a haber ningún problema. Es lo que determina, ¿no?, la función principal del pie es el retropié. Estos dos huesos, principalmente el astrágalo y el calcáneo. Ahí lo vemos, el astrágalo o talus. El astrágalo o talus tiene una cara superior que se articula con la tibia. Tiene una cara inferior que tiene dos superficies articulares que se articula con este hueso de aquí, que se llama calcáneo, y entre ambos se encuentra un espacio entre el astrágalo y el calcáneo llamado seno del tarso. Seno es un espacio, ¿no? El seno del tarso, y aquí se encuentra un ligamento que une el astrágalo con el calcáneo, se llama ligamento interóseo. Luego, el astrágalo tiene en la parte anterior o en su cara anterior la cabeza del astrágalo que se articula con el escafoide. En la parte posterior sirve para insertar ligamentos que unen el astrágalo y el calcáneo, y se encuentra una eminencia que se llama ostrigonum de Bardeleben. También tiene el astrágalo una cara interna que se articula con el maleolo interno. Tiene una cara externa que se articula con el maleolo externo. Entonces, el astrágalo, veamos el otro lado, ¿no? Aprovechando la imagen, tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un cuerpo. Esas son las tres porciones que tiene el astrágalo, llamado también talus. Este es el calcáneo. Calcáneo se denomina así porque quiere decir calcareum, pisar. Por eso el término de calcáneo.
El calcáneo, que es el hueso del talón, ahí lo vamos a ver, tiene una cara superior que se articula con la cara inferior del astrágalo. Tiene una cara inferior, esta es la cara inferior, que presenta dos tuberosidades, tuberosidad externa, tuberosidad interna y una tuberosidad anterior. Esa es la cara inferior. Tiene una cara interna, veamos la cara interna. Esto es la cara interna. En la cara interna encontramos una excavación, el canal interno del calcáneo, ¿no? Esta es la cara superior, vuelvo a repetir, presenta superficies articulares que se articulan con el astrágalo. La superficie articular medial presenta una prolongación hacia adentro, vean que sobresale, a eso se denomina sustentaculum tali. El reborde del sustentaculum tali presenta un canal que sirve para dar paso al tendón del músculo flexor común de los dedos. Y por debajo de ese canal presenta, o del sustentaculum tali, otro canal que sirve para dar paso al tendón del músculo flexor del dedo gordo, ¿no? Del dedo gordo. La cara posterior del calcáneo, ahí la vemos, la cara posterior del calcáneo, del otro calcáneo también, que sirve para insertar al tendón calcaneano o tendón de Aquiles llamado antiguamente, ¿no? Y esta es la cara anterior del calcáneo, la cara anterior, que se articula con el cuboide. Aquí se forma una articulación en silla de montar. Entonces, esa es la descripción del astrágalo y del calcáneo. Los otros huesos del tarso, aquí está el escafoide, el cuboide y las tres cuñas. Son los 7 huesos que forman el tarso, ¿no? Astrágalo, calcáneo, escafoide, cuboide y las tres cuñas. Ese es el escafoide, que tiene una cara posterior que se articula con la cabeza del astrágalo, una cara anterior que se articula con la cuña interna, cuña media y cuña externa. Presenta una cara externa que se articula con el cuboide y presenta una cara interna que presenta un tubérculo que se llama tubérculo del escafoide, donde termina el músculo tibial. Tiene una cara superior el escafoide y una cara inferior que no es articular. Y este es el cuboide. Ese es el cuboide. El cuboide tiene una cara posterior y se articula con el calcáneo, una cara anterior que se articula con el cuarto y quinto metatarsiano, una cara interna que se articula con la cuña externa y una cara externa superior e inferior que no es articular. Ese es el cuboide. Las cuñas, veamos las cuñas. Cuña interna, cuña media y cuña externa. La cuña interna se articula con la cara anterior del escafoide, es decir, su cara posterior con la cara anterior del escafoide. Su cara anterior se articula con el primer metatarsiano. La cara externa se articula con la cuña media y la cara interna no es articular, al igual que la cara dorsal y cara plantar. La cuña media, su cara posterior se articula con el escafoide, su cara anterior con el segundo metatarsiano, su cara interna con la cara externa de la cuña interna, su cara externa se articula con la cara externa de la cuña externa y su cara dorsal y plantar, la cara plantar es la que está ahí, ¿no? En la planta, ¿no? La cara plantar no es articular. Y esa es la cuña externa. Su cara posterior se articula con el escafoide. Vean las tres cuñas con el escafoide. La cara anterior se articula segunda, tercera y cuarto metatarsiano. Y a su cara interna con la cuña media y su cara externa con el cuboide. Su cara dorsal y plantar no son articulares. Entonces, esos son los huesos del tarso. Luego los
metatarsianos. Los metatarsianos son el número de 5, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. El primero es el más corto, el más grueso, el segundo es el más largo y luego va disminuyendo, ¿no? La extremidad posterior de los metatarsianos se llaman base de los metatarsianos. Esta base del quinto metatarsiano inserta al músculo peroneo lateral corto y al músculo peroneo anterior. La extremidad anterior de los metatarsianos se denominan cabeza de los metatarsianos. Las cabezas de los metatarsianos sirven para articularse. Las cabezas de los metatarsianos sirven para articularse con las falanges proximales de los dedos. Con las falanges proximales de los dedos. Estas son las falanges proximales. Y esta es la diáfisis de los metatarsianos. La diáfisis de los metatarsianos. Esta articulación entre los huesos del tarso y los metatarsianos se llaman articulación de Linz-Franz. Y la articulación entre el escafoide con el astrágalo y el calcáneo con el cuboides se llaman articulación de Chopard o articulación mediotársica, que tiene la forma de una S itálica. En una radiografía siempre observamos así, en forma de una S itálica. Esta es la articulación de Chopard o articulación mediotársica entre el astrágalo y cuboide y calcáneo, perdón, astrágalo y escafoide y el calcáneo con el cuboide. Y la articulación del tarso, es decir, las tres cuñas y el cuboide con los metatarsianos se llama articulación de Linz-Franz o articulación tarso-metatársica o tarso-metatarsiana. Y esta articulación entre la cabeza de los metatarsianos y las falanges proximales se llama articulación metatarso-falángica. Y estas son las falanges, proximal, media y distal. Y así tenemos la articulación interfalángica proximal e interfalángica distal. Esos son los 4 últimos dedos. En cambio, en el dedo gordo solo hay articulación interfalángica, nada más, porque es la unión de la falange distal con la falange proximal, porque el dedo gordo carece de falange media. Muy bien. Esa es la descripción de la osteología del miembro inferior. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces Recording stopped. esa es la parte de los huesos. ¿Continuamos con las articulaciones o damos o lo hacemos mañana a las 8 de la mañana? Continuamos, doctor. ¿Está atendiendo 100%? Yo Sí, digo que doctor, mañana. continuemos. Sí, ¿Todas doctor. las articulaciones quieren continuar? ¿No tienen tiempo mañana a las 8 para continuar articulación? Tenemos tiempo. Mañana. También, Es doctor. mucha información. Mañana 8 de la mañana entonces, ¿ya? Sí, Sí, por doctor. Doctor, Doctor, para lo Doctor, y si que... lo acabamos esta semana todo. Ya, vamos a acabar esta semana. Doctor, Sí, para los que no mejor. puedan Después- mañana, y después ya tienen ya todos esos días después para estudiar, ¿no? Que es el 12, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuándo es el doctor, está 12? cerca. ¿Cuándo es?
¿El 12? El 12, doctor. 12. El viernes Sí, 12. doctor. Mejor si la cama esta semana. Yo digo. Perfecto. Y podemos repasar en las otras, ¿no? Con Sí. ustedes. Sí, doctor. Mucho ¿Está Por bien? favor. Sí, doctor. Ok. Un abrazo. Mañana Doctor, continuamos. ¿Ya? Doctor, antes de que termine, para las personas que no pueden entrar mañana, es que yo tengo clases igual. No se ¿Será que graba la clase. los puede subir los videos ni bien termine la clase para Claro que sí. la de ahora, por favor, igual? Gracias. Claro que sí. No hay problema. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Ok, ok. Un abrazo a todos. Gracias.